Un saludo, muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar con estas parábolas del reino que son tan fascinantes que el Señor Jesús nos dejó para que comprendamos los misterios del reino. Dice en Mateo, en el capítulo 13, vamos a ver hoy la parábola del tesoro, de la perla y de la red. Entonces dice en el versículo 44, un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Finalmente, dice aquí, también el reino de los cielos, asimismo, es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para ver estas parábolas tenemos también que echar mano de 1 Corintios 10:32. Pablo el apóstol dice: no seáis tropiezo. Y allí divide al linaje humano en tres grupos. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, que el propio Nuevo Testamento está diciéndonos a nosotros que hay un linaje humano, y estas tres parábolas van a abarcar el total del linaje humano. Así que la primera de ellas, vamos a ver la de la perla. ¿Cómo se forma una perla en lo natural? Bien, muchos de nosotros conocéis, ¿verdad? La perla es formada en una ostra que vive allá en las aguas profundas, ¿no? Esas aguas profundas. Y una pequeña roquita penetra en el interior de la ostra, la vulnera y la hiere, ¿verdad? Penetra y entonces esa ostra comienza a segregar un jugo de vida con el cual va recubriendo esa pequeña roca internamente y constantemente, ¿no? Y va a ser precisamente esa constante secreción de jugo vital sobre esa roca minúscula la que va a hacer que se produzca esa perla, ¿no? Esa perla luego será sacada de esas aguas profundas como algo que es precioso. Y así también podemos entender que la ostra viva es el Señor Jesús, que se internó en las aguas profundas de la muerte. Él vino a este mundo, ¿no? Entonces, nosotros somos esa pequeña piedra que herimos a Cristo. Y Él nos envolvió y nos puso en su herida allí en la cruz. Y Él comenzó a suministrarnos la vida en resurrección y comenzó a cubrirnos constantemente, poco a poco, transformándonos en una perla. Nosotros somos la pequeña roca que le hirió. Después de herirle, nosotros, esa pequeña roca, nos quedamos en la cruz, allí al permanecer alojados en su herida. Es entonces que su propia resurrección fue de alguna forma segregando y secretando y recubriéndonos una y otra vez a fin de hacernos una perla de gran precio. Finalmente fuimos sacados de esas aguas profundas y ya no pertenecemos a ese mundo. Somos un pueblo ahora especial, somos una perla, ¿no? En Apocalipsis se nos habla de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, ese cielo que Dios tiene preparado para nosotros, dice que su entrada es de perlas, ¿no? Así que se nos describe varios aspectos, pero uno de ellos es de las perlas, precisamente porque esa perla somos la iglesia que el Señor compró. Dice en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, sois un real sacerdocio, dice el apóstol Pedro, nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos adquiridos por Dios
comprados por precio. La salvación a ti y a mí nos es gratis, pero a Cristo le costó todo, ¿no? Él tuvo que entregarse totalmente en la cruz para adquirirnos, para adquirir a ti y a mí y ser ahora suyos. Así que somos un pueblo que no pertenece a esta tierra, no pertenece a ese profundo mar, somos peregrinos, ahora somos perlas que fuimos sacadas de esas aguas de la muerte. Tú eres una perla si has recibido al Señor Jesús como el Señor y Salvador tuyo. Eres una perla preciosa. Eres para Dios, así es como Dios te ve, como algo precioso, ¿no? Como algo inmensamente precioso para Dios. Así que no importa lo que la gente diga, no importa lo que te hayan dicho en el pasado, no importa qué identidad puedas tener, mira, eres una perla para Dios, eres su hija, soy su hijo. Así que esa es la perla, la iglesia. Pero también habla, fíjate, de un tesoro. En otra parábola, la segunda parábola que vemos aquí, habla de un tesoro, que es otro pueblo. Entonces pensemos, ¿no? A la luz de la Biblia, ¿cuál es el pueblo? ¿Quién es ese pueblo que de alguna forma tiene un primer encuentro con Jesús, pero que ese encuentro no es fructífero y que de alguna forma Jesús tiene que posponer para un segundo encuentro? Jesús viene y tiene ese encuentro con un pueblo, pero repito, no es prosperado ese encuentro, y Jesús como que tiene que posponer, tiene que dejar para más adelante otro encuentro que sí vaya a ser fructífero. ¿De qué pueblo podemos estar pensando y hablando? Evidentemente de los judíos, ¿no? Cuando Dios sacó a Egipto sacó de Egipto a Israel, Dios le dice allí en Éxodo 19:5: vosotros, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, el pacto es bilateral, hay una parte nuestra y una parte de Dios. Dice: si diereis oído a mi voz, guardando mis mandamientos, aceptándome como el único Dios y Señor vuestro, entonces dice: seréis mi especial tesoro, que son las palabras que Jesús utiliza aquí, de entre todos los pueblos, ¿no? Así que los judíos, de alguna forma, es ese pueblo, ¿no?, que de algún modo podemos ver que ha sido un pueblo que ese tesoro escondido que fue encontrado por un hombre que dice ahí que después de encontrarlo lo tuvo que volver a esconder para ir y vender todo cuanto tenía para comprar el campo donde estaba ese tesoro. El Señor Jesús es ese hombre que vino, que tuvo un primer encuentro con el pueblo judío. En un principio Él le presentó el reino al pueblo judío, pero el pueblo judío no le interesó, ¿verdad? El pueblo judío no le interesó. Entonces, una vez que Jesús le presenta el reino a este pueblo judío y no le interesa, después Él abre ese reino a los no judíos, lo que la Biblia llama los gentiles. Pero centrémonos en la parte de los judíos. El Señor Jesús viene y le presenta el reino al pueblo judío, y el pueblo judío no acepta ese reino, ¿no? Estaba enfocado en hacer las cosas de otra forma. De hecho, acuérdate, cuando Jesús envía a los 70 a predicar, les dice: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por caminos de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: mira, este es el tiempo para los judíos, ¿no? Como que Jesús en su ministerio en una primera instancia lo dedica para Israel, pero Israel no acepta, y entonces Él de alguna forma después ya como que deja que eso se vaya hacia los no judíos, los gentiles, ¿no? Jesús vino a los judíos a presentar el reino, y debido a que ellos lo rechazaron, el Señor Jesús como que esconde ese reino, lo encubre, lo guarda, ¿no?, para un posterior encuentro, ¿no? Después de descubrir el tesoro, Él tiene que volver a esconder. El Señor Jesús se fue a la cruz del Calvario a vender todo lo que Él tenía, como dice la parábola, para comprar no solamente el tesoro, que es ese pueblo judío, sino todo el campo, ¿no?
todo el campo que son también los gentiles, los no judíos, ¿no? Pero repito, Él se fue a la cruz y vendió allí todo lo que tenía, todo cuanto tenía. Vendió su deidad, la dejó en los cielos y se fue a la cruz para vender todo lo que Él tenía, su propia vida, todo, para comprar al pueblo judío y a los no judíos. Así que Él redimió la tierra entera por causa del tesoro que eran los judíos. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesucristo por todos murió, para que los que vivimos ahora, que estamos vivos, ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que se dio por nosotros. Así que dice, por todos murió. Él murió por ti, por mí, murió por nuestros vecinos, por los compañeros de trabajo, y ahora hay una invitación a las bodas del Cordero para ellos. Ahora ellos tienen que decidir, la pelota, como quien dice vulgarmente, está en el tejado de ellos tienen que decidir qué van a hacer con esa invitación. Pero Jesús pagó la entrada para todos aquellos que lo quieran, ¿no? Pero ellos tienen que aceptarla con un corazón correcto también para con Dios, claro que sí. Así que el tesoro en el campo, repito, representa el reino, ese reino judío, ¿no? Y Dios compra la tierra por causa de ese tesoro que es Israel. Y toda la tierra, toda la humanidad es bendecida por causa de ese tesoro. Él compra todo el terreno por causa del tesoro. Él compra toda la tierra, toda la humanidad, también por causa de Israel. Toda la tierra es bendecida. La promesa a Abraham al principio de todo, que era judío, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que solamente aclarar que no estamos hablando de judaísmo, ¿no? La religión no, sino que hablamos del judío como etnia. Tenemos que separar el judaísmo de la religión del judío como etnia, ¿no? Nosotros no somos judaizantes, no estamos volviéndonos a las fiestas ni a las cosas que nos quiere traer el judaísmo, no, estamos separando una cosa de la otra. Hablamos de los judíos. El propio apóstol Pablo dice, hablando de los judíos, yo quisiera ser un abortivo con tal que los hermanos míos de mi nación se salven, ¿no? Entonces, Dios nos bendijo a nosotros, los no judíos, los gentiles, por causa de los judíos. Abraham era judío, Jesús era judío, Pablo era judío, la Biblia nos vino a través de un pueblo judío, y el propio apóstol Pablo nos da una ilustración del olivo, diciendo, mira, Israel es el olivo y sus ramas fueron desgajadas, los israelitas fueron desgajados, y en ese lugar fuimos nosotros insertados como ramas silvestres allí, los gentiles, los no judíos, que nos convertimos a Jesús, ¿no? Entonces los israelitas fueron desgajados y en esa herida allí, en ese lugar fuimos insertados nosotros, las ramas silvestres. Por eso dice el apóstol Pablo, tú que no eres judío y ahora estás en Cristo, no te jactes por encima del pueblo judío, porque tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Qué principio además de humildad para ti y para mí, ¿no? Si hoy en día, y si algún día llegamos a hacer algo grande para Dios, no podemos olvidar que somos ramas, que pertenecemos, no sustentamos nosotros a la raíz, sino que la raíz nos sustentó a nosotros. Si algún día llegamos a hacer algo para Dios, ¿no? Algo como todos soñamos, nunca podemos olvidar del hueco de la roca donde fuimos cortados, de esos hombres y mujeres que nos enseñaron, que nos sustentan, que nos dan esa sabiduría. El avance del reino es una combinación de la vieja generación y esa nueva generación que es la que va a hacer cosas grandes para Dios muchas veces, ¿no? Así que Pablo dice, mirad, el apóstol Pablo dice, el pueblo judío tiene celo de Dios, pero no conforme a la revelación, ¿no? Ellos tienen celo de Dios, pero no es conforme a la revelación. Ellos tienen un celo de Dios, pero no es sino conforme pues, a la tradición, a los mandamientos de hombres, etc. Pero tienen celos de Dios, ignoran la justicia de Dios y establecen su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios, ¿no? Pero bueno, Dios tiene un plan con ellos y los va a rescatar al final de todo. Finalmente, la tercera parábola es la parábola de la red, que es
como hablando ya de los finales, de los tiempos finales, de cuando dice ahí, cuando Jesús regrese, está hablando de que va a enviar a los ángeles para reunir y va a haber un juicio. Está hablando de los tiempos finales, los juicios ya, el juicio final, el tiempo en el que Dios dice, se acabó este orden, vamos a pasar a otra cosa. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ese tiempo final cuando habla ahí de la red. Muchísimas bendiciones, seguimos el próximo día con otras parábolas que están desvelándonos el reino. Muchas bendiciones.